históricas. ¿La podemos resolver? No, porque ya se tomaron. Entonces tenemos que apuntar a dos cosas. Primero, el rol de Argentina en la política internacional. Segundo, el rol de Argentina en la construcción de industria 4.0, o sea, la modernización tecnológica con el objetivo de ser competitivo. ¿Seremos competitivos en todos los campos? Y yo creo que hay que escoger claramente en aquellos que vamos a ser estratégicamente competitivos. Primero, nosotros somos competitivos, tenemos ventajas comparativas y podemos obviamente desarrollar aún más ventajas competitivas en, primero, la producción de alimentos. Segundo, en la producción minera. 55.000 millones de dólares exportan los chilenos, en la misma cordillera que nosotros exportamos 3.500 millones de dólares. Algo debe ocurrir. Tercero, tenemos un problema. Ahora tenemos petróleo y gas, segunda y cuarta reserva, o sea, segunda reserva de gas no convencional y cuarta en petróleo no convencional. Y obviamente el mundo demanda eso. Tenemos energía renovables, limpias y renovables. La solar en el norte, la eólica en el sur e hidrógeno verde. O sea, una combinación perfecta. Tenemos producción de CAREM 2, digamos, el proyecto CAREM, que es el tema de reactor nuclear, un esquema de 800 millones de dólares que debería finalizarse claramente en 2023 para tener condiciones de exportaciones muy competitivas. Segundo, tenemos tecnología nuclear para usos pacíficos. Tercero, tenemos industria satelital de excelencia. Cuarta, industria de radares. Tenemos biotecnología moderna, tenemos farmacología humana-animal. La verdad es que tenemos industria de entretenimiento, que es entre el 3,5 al 5% del Producto Interno Bruto y podemos generar entre 300 a 500 mil empleos. O sea, ¿tenemos vectores de desarrollo? Claro. ¿Tenemos potencialidad para hacerlo? No cabe la menor duda. Podemos llegar a 178 mil millones de dólares de exportación en el año 2030, podemos llegar a 200 millones de toneladas granarias, podemos llegar realmente a expandir la base productiva del país. Entonces, ¿qué nos falta? Esta es la pregunta del millón, porque si la tenés tan clara, ¿por qué no, no la resolvés? Está buenísimo, vale. Entonces, yo creo que hay un tema que hay que centrarse para mí en las tres restricciones. Entonces hay que tener un plan que resuelva los tres problemas estructurales de la Argentina. Y los tres problemas estructurales de la Argentina para mí son restricción energética, restricción externa y restricción logística. Y las tres se retroalimentan para tener inestabilidad macroeconómica de origen crónico. Entonces lo que hay que resolver es, primero, una política de shock. Política de shock significa para mí la posibilidad de tener un modelo que implique, primero, aplicar la moneda digital como moneda de curso legal única y tener capacidad de negociación. Nosotros tenemos que reconocer la existencia fáctica de un régimen bimonetario. Pero ¿Cómo sería la moneda digital? La idea central es, vos tenés dólares, pesos, dólares, yens, o lo que fuera, tenés que hacer el depósito que se calcula entre 130.000 a 250.000 millones de dólares debajo del colchón o fuera del circuito formal. Entonces la idea es, bueno, ¿querés hacer transacciones en dólares? Si vos tenés estos dólares, lo podés hacer. Ahora, poneme en una cuenta fiduciaria del Banco Central 100% de encaje. Eso sí, me tenés que tener trazabilidad con moneda de curso digital. O sea, se elimina el dinero ¿Cómo lo papel. controlas eso? No lo va a hacer nadie. Te van a decir, no, desconfían, no lo quiero meter. No. Primero porque la obligatoriedad, la moneda de curso legal es moneda digital con trazabilidad. Y a su vez eliminás la moneda de papel. Todas las transacciones las tenés que hacer con moneda digital. Entonces, si querés hacer una operación con el exterior y querés afectar una moneda extranjera depositada en el Banco Central, lo haces. Para eso no te afecta, no tiene impacto en el multiplicador bancario y no te afecta los problemas de desenvolvimiento macroeconómico. Y lográs realmente que la evasión se reduzca drásticamente y hacer una mejora sustancial en la eficiencia del gasto público, lográs solidez desde el punto de vista fiscal y lográs realmente resolver los problemas de estabilidad macroeconómica. Creo que este es el tema clave en Argentina y hay que tomar la decisión. Esa sería tu política de shock. Sí, política de shock con anclaje, porque vos ahí anclás las variables y lográs reducir drásticamente. O sea, escupís dólares y moneda extranjera, modificás claramente los coeficientes de variación monetaria y lográs que el 93% de las transacciones, todos los argentinos, hacen transacciones digitales. Listo, hoy ya no es un problema. ¿93, posta? Eso es lo que me dio información el Banco Central. Así que hoy, desde el IFE hasta toda la operatoria de ANSES, la gente cada vez sabe más. Yo te digo, nosotros vamos a hacer una experiencia de moneda digital en Chaco,
porque eso creo que ya funcionan las billeteras electrónicas, ya funcionan cada vez más las billeteras de base digital, con lo cual las transacciones y la trazabilidad de moneda digital me parece que va a ser la clave para controlar las transacciones, porque eso implica, primero, vos ya no necesitas ahí un impuesto a las transacciones financieras, porque todas las transacciones van a estar registradas. Por lo tanto, no necesitas tener un impuesto adicional cuando sabés que todas las transacciones van a ser susceptibles de pago de impuestos. Vas a poder lograr, primero, que todos ingresen al sistema, que se baje el costo promedio desde el punto de vista fiscal, que aumente la eficiencia del gasto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo típico que es el tema de energía. ¿Por qué es necesario superar la restricción energética? Bueno, porque hay que tener una oferta. Para que la oferta energética baje el precio promedio, por ejemplo, de la energía. En Argentina, entre el 60 al 80 dólares por megavatio. Si vos bajás más el costo por megavatio, tenés posibilidad de subsidiar mejor al usuario final. Entonces, al final de cuentas, le estamos pagando más al que menos tenemos que subsidiar y menos al que más. Entonces, Eso siempre es una discusión histórica que dicen que es muy difícil de hacer, o sea, la segmentación. ¿Por qué es muy difícil hacer la segmentación? Porque vos tenés un problema de repositorio de datos, tenés dificultades porque el usuario, tenés que hacer la transacción en donde el usuario con el domicilio, usuario con domicilio, con datos personales, puede formar parte de una única base de datos relacional que efectivamente te permita direccionar adecuadamente el subsidio. Y ahí vos podés direccionar el subsidio por ingreso, por empleo, por segmento, por consumo, por todo, por ubicación. Y también, ¿cómo lo haces eso? Bueno, eso hoy ya el sistema de telemedición o telemeter ya se está extendiendo. Entonces vos lo que deberías tener es que para todos los servicios públicos, gran inversión tecnológica para todos los medidores de luz, para todos los medidores de agua, para todos los medidores de cloacas. Entonces, podés subsidiar más a los sectores más pobres y de menores ingresos y cobrarle más a los que efectivamente deben pagar más. La justicia distributiva es clave y la equidad social es esencial. O sea, hoy el gran problema del mundo es la desigualdad y la inequidad. Entonces, ¿por qué hay... ¿cómo corregís los problemas de inequidad en el mundo? Primero, hay gran evasión y elusión fiscal. Segundo, tenés paraísos fiscales o guaridas fiscales. Tercero, tenés una concentración pavorosa desde el punto de vista monopólica de la producción de bienes y servicios. ¿Y eso cómo lo corregís? Con información. O sea, vos sos... Con información. Con información para la toma de decisiones. Después, si vos la tomás o no, ya es un problema tuyo. Pero digo, hoy la información es dispersa. Hay que usar como usan las corporaciones. Las corporaciones, ¿qué te usan? Te usan la Big Data, te usan algoritmos, te usan inteligencia artificial para construir sentido, para potenciar sus mensajes y para, obviamente, satisfacer sus intereses minoritarios. ¿Y el Estado por qué no? ¿Por qué no el Estado promueve el uso de la inteligencia artificial, algoritmo, base de datos, Big Data, para lograr equidad? A ver, dame una explicación. No tengo ninguna. No hay. Entonces, hay que tener voluntad política para transformar el Estado en una herramienta de Big Data que permita definitivamente optimizar la gestión pública en base a corregir los problemas de desigualdad. Entonces vos en tu shock está la digitalización de la moneda, está en la moneda de curso legal, moneda de curso legal, el tema de logística integrada, o sea, yo creo que el país tiene que claramente tener... Argentina es un triángulo invertido. Tenés un corredor bioceánico norte, central y patagónico, tenés hidrovía Paraná-Paraguay, tenés la ruta 3 y la ruta 40. 3.000 kilómetros, casi 5.000 kilómetros. Y tenés controles fronterizos y tenés el Atlántico y el Pacífico. Argentina tiene que liderar una alianza estratégica con Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y obviamente ser capaces de vertebrar lo que fue UNASUR para tener lo que fue la declaración independentista del 9 de julio de 1816, cuando Narciso Laprida conmemoró como presidente del Congreso de Tucumán, propició la independencia de las provincias de Sudamérica. O sea, tenemos que lograr definitivamente una nueva alianza estratégica que te permita usar la logística integrada para ser competitivo en materia de costos. Y te digo una cuestión concreta. En Italia estábamos el otro día trabajando me pidieron girasol, miel, etcétera. Y entonces me dice una persona, un empresario, me dice, yo pagaba $1.400 por viaje, ahora pago $6.400, $6.800. En el mismo puerto
de diamante en Chile o también otros puertos, me mencionaba, en Brasil. Entonces me dice, ¿por qué? Y bueno, porque hay un altísimo nivel de concentración del transporte, el transporte en barcos. Y efectivamente eso tiene que ver con el problema de el deterioro que sufrido por la pandemia, lo que quieren aumentar a veces de una manera exponencial los costos, quieren recuperar lo perdido, pero a su vez porque hay alta concentración económica en el mundo y eso genera inequidad. Nosotros nos jactábamos como peronistas de tener la flota mercante más importante del mundo, una de las 10 flotas más importantes del mundo. Algunos dicen séptimo, otros dicen décimo, otros dicen décimo segundo, pero en realidad Estaba ahí. estábamos realmente en una flota mercante fuerte. ¿Y hoy dónde está esa flota mercante? ¿Dónde están los astilleros, la flota mercante, la flota nuvial? Nosotros tenemos cerca de 30.000 potenciales trabajadores en la industria marítima y fluvial y trabajan cerca de 22.000, o sea, 8.000 están desocupados. O sea, le estamos generando a Paraguay un financiamiento extraordinario para que se convierta en la tercera flota fluvial. Yo lo digo en detrimento de otros países, pero sí reglas para construir una gran potencia. Nosotros deberíamos recuperar primero ese protagonismo. Hoy tenemos 2,8 millones de kilómetros cuadrados en superficie continental terrestre. Serían cerca de 3,7 millones con el sector antártico. Pero respecto al tema de la pelea que nosotros tenemos que dar, es la pelea por los recursos del mar, 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Hay claramente una pesca ilegal en la frontera argentina, que eso se hace con inversión en la Armada, en buques de alta calificación, que regulen claramente nuestra superficie marítima. Y eso Sí. significa, digo, porque ¿sabés cuántos son los millones de habitantes que viven en el mundo, que trabajan del mar? 200 millones en el mundo. Y yo siempre pongo este ejemplo. El mundo es 510 millones de kilómetros cuadrados. 70% es agua, 30% es tierra. Del 70% de agua, 97% agua salada, 3% agua dulce. Del 30% de tierra, 29% superficie forestal y superficie agrícola, 27% superficie forestal. Y de ese 29% de superficie agrícola, 9% superficie cultivable. Y eso se traduce más o menos en una producción de 1.400 millones de hectáreas en el mundo. En la Argentina, el primer productor mundial de superficie sembrada es Estados Unidos, 162 millones de hectáreas. Hay dos cálculos distintos para Brasil, que entre 65 y 85 millones de hectáreas, ¿en qué incorporás? Argentina, 32 millones de hectáreas, 10º lugar del mundo, 9º está Ucrania. Después arriba nuestro están Rusia, China, India, etc. Pero lo importante es entender lo siguiente. Vos tenés hoy una disputa estratégica por agua dulce. ¿Por qué? Porque el 3% es de agua dulce en el mundo y se usa para dos cosas, para producción agrícola intensiva y para consumo humano. Cuando tenés dificultades en el mundo, de 194 países más o menos proyectados, depende de cómo lo registras, cerca de 30 tienen serios problemas de agua. Cuando hay crisis alimentaria, 60 países del mundo no tienen alimentos y 1.000 millones padecen de inseguridad alimentaria o moderada o severa. O sea, tenemos un problema muy grave en el mundo. Por eso es muy importante nuestros recursos. Escúchame, nosotros en el norte grande argentino tenemos la mayor reserva de biodiversidad estratégica de América del Sur después de la Amazonía. Tenemos una de las mayores reservas estratégicas de agua dulce. De agua, eso te iba a preguntar. ¿No ves proyectado? O sea, si yo sigo tus cálculos, así, mecánicamente como me haces vos, ¿no tenemos un conflicto militar en puertas? Bueno, todo es posible si nosotros no somos capaces de entender un acuerdo estratégico a nivel de los países de América del Sur. Porque, a ver, en el futuro, nosotros tenemos una enorme potencialidad para aumentar primero, sustituir déficit energético por superávit, aumentar la tasa de producción de alimentos. Hoy alimentamos teóricamente 400 millones de personas, podemos llegar a 600 millones de personas. De Argentina se dice que es posible pensar en 65 millones de hectáreas. Bueno, eso es un tema que también te puede afectar los problemas de sostenibilidad ambiental. Entonces, podés llegar a 45 millones de habitantes de hectáreas. Es razonable pensar entre 42 y 45 millones de hectáreas. Entonces, tenés que optimizar la estructura de producción. O sea, ¿podés llegar a 70 millones de toneladas de soja? Sí. ¿Podés llegar a 70 millones de toneladas de maíz? Sí. ¿Podés llegar a entre 25 a 28 millones de trigo? Sí. Podés llegar, o sea, tenés, nosotros somos líderes en miel, o sea, Argentina tiene una capacidad productiva en materia de alimentos fuerte. Tenemos la desventaja de estar alejados de los centros principales de consumo, pero la verdad es que tenemos
La combinación nuestra es muy importante porque tenemos tecnología de punta, o sea, siembra directa, agricultura de precisión, recursos humanos calificados, fertilizantes y herbicidas. O sea, los fertilizantes, gran parte provienen de Rusia, por eso es muy importante que eso pueda afectar la productividad, la oferta de alimentos y en consecuencia la capacidad de abastecer de alimentos a la humanidad. Por eso, hoy el problema geopolítico de alcance mundial, yo me acuerdo del libro Geopolítica del Hambre, Josué de Castro, hace tantísimos años. Entonces, pensar en la geopolítica internacional es pensar en geopolítica en términos de alimentos, minerales, gas y petróleo, fertilizantes, tecnología de punta y obviamente preservación de agua dulce y biodiversidad.